Uno de los retos más grandes de gobernar nuestro país es que muchos Méxicos conviven juntos. Mientras algunas regiones prosperan, otras siguen rezagadas. Para combatir la desigualdad, en la primera mitad de este gobierno, logramos las reformas necesarias para impulsar la economía y crear más empleos. Porque solo con crecimiento económico se puede dejar atrás la pobreza y la desigualdad. También profundizamos los programas sociales. Pusimos en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, que mejora las condiciones de vida de más de 4 millones de mexicanos, y lanzamos Prospera, que está apoyando a más de 6 millones de familias. Hemos logrado reducir la pobreza extrema, pero aún nos falta mucho por hacer. Por eso, en la segunda mitad de este gobierno, vamos a acelerar la puesta en marcha de las reformas y crearemos zonas especiales de desarrollo en el sur del país para promover las inversiones y el empleo. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Tercer informe, 3 años moviendo a México. Gobierno de la República. ¿Qué tal? Soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir en el foro a Gustavo Gil. Él hace análisis político en Integralia y nos va a platicar específicamente sobre cómo cree que va a operar el Congreso de la Unión con nuestra nueva conformación política. Lo invito a que se quede a escuchar esta charla. Gustavo, gracias por estar aquí en Cámara Libre esta noche. Lili, mucho gusto y muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. Bueno, estamos esperando que inicie en los trabajos en el Congreso de la Unión, que ya los senadores y los diputados se pongan a trabajar con una nueva conformación política a raíz del último proceso electoral. ¿Qué podemos esperar respecto al equilibrio de fuerzas, a la intensidad con la que van a trabajar después de venir de un periodo de muchas reformas y histórico en cuanto a lo que se hizo? ¿Qué podemos esperar los mexicanos con este nuevo Congreso de la Unión? Primero, no un proceso tan acelerado y tan reformista como los primeros 3 años. Sin duda alguna, el proceso de los primeros 3 años, el proceso reformista, no tiene precedentes en los últimos 25 años en el país. Entonces, claramente, digamos, la marcha del Congreso va a ser más reducida. Sin embargo, todavía hay temas muy interesantes que tienen que pasar por el ciclo natural de la política en México, como el presupuesto anualmente, pero también otros temas muy relevantes, como por ejemplo la agenda en temas de seguridad que tiene el presidente Peña Nieto, ¿no? Sobre todo las anunciadas hace poco más de medio año en las 10 medidas de Estado de Derecho. Pero el primer tema que va a enfrentar el próximo Congreso, un Congreso que, como tú sabes, más allá de lo que vaya a decir próximamente el Tribunal Electoral, va a tener una mayoría del partido en el gobierno con su coalición del Partido Verde y quizá también una coalición que haría con el Partido Nueva Alianza, sería enfrentar el presupuesto base cero, que es muy importante en términos del contexto internacional, de los precios del petróleo, en el contexto nacional también de una recaudación que ya no es la misma de antes. Entonces, ese es el escenario que va a enfrentar. O sea, el presupuesto base cero es el gran tema. El presupuesto base cero es el gran tema y además el tema que tenemos ya a la vuelta de la esquina. La ley de ingresos se supone que se tiene que presentar casi posteriormente que inicie la Cámara de Diputados funciones, y posteriormente, el presupuesto de egresos de la Federación como tal, pues a mediados de diciembre. Va a ser un escenario muy interesante. El presupuesto base cero tiene modificaciones a cómo se va a ejercer el gasto. Hace unas semanas el secretario de Hacienda ya determinó algunas características que van a modificar en buena medida cómo se ha estado ejerciendo el gasto en el país. ¿Qué es lo que más nos afectaría directamente a los ciudadanos de a pie con la aprobación del presupuesto base cero? El presupuesto base cero básicamente lo que va a hacer es, en algunos va a reprogramar, digamos, en buena medida el gasto del país en algunos programas sociales. La primera decisión que se ha tomado es que no se dupliquen programas sociales, por ejemplo. Es decir, que un programa que es de educación en el ámbito federal,
que hay otro programa en el ámbito estatal y que hay otro programa en el ámbito municipal y que resuelven básicamente el mismo problema, pues que trate de no replicarse. Ese es una de las, digamos, uno de los objetivos del presupuesto base cero. Pero básicamente el objetivo definitivo, el objetivo final es que digamos, el gasto en el país no se duplique, pero más allá de eso, que también pueda permanecer en el tiempo. ¿Se ve fácil? ¿Se ve muy difícil? ¿Va a haber mucho jaloneo? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo están las opiniones respecto a eso por parte de las diferentes bancadas? Nosotros en Integral hicimos un ejercicio para ver más o menos cómo quedaba la composición del Congreso y bajo el modelo que nosotros utilizamos, el PRI con Nueva Alianza y con el Partido Verde tendría la mayoría absoluta de los votos en el Congreso. Partido Verde y Nueva Alianza han sido sus aliados comunes durante este sexenio. Entonces, PRI, Nueva Alianza y Verde, entre ellos pueden aprobar el presupuesto base cero. Así es. En principio, más o menos, ellos tendrían 52% de los votos en la Cámara de Diputados. En ese sentido, pues, la oposición se vuelve testimonial. La oposición no tiene un voto que, digamos, pueda cambiar o el PRI no tiene que negociar más que con estos dos partidos. ¿En qué otras áreas estamos esperando que esta nueva legislatura vaya a tejer fino, a establecer los detalles de las reformas aprobadas? Uno que es muy importante, sin duda alguna, es el tema de seguridad. Sí, lo mencionabas al principio, por eso te lo pregunto. Hay quienes dicen que el diablo está en los detalles. Así es. Y bueno, pues son reformas en general que fueron muy importantes para el país, pero a ver, toca que pongan puntos, comas, etcétera. ¿Qué es lo que podemos esperar ahí? Porque eso puede dar un giro diferente a veces hasta la intención con la que se hacen las reformas. Por supuesto, y las reformas no son menores. Es decir, en temas de seguridad tienes al menos dos reformas que son sustantivas. La primera es la que crearía los mandos únicos policiales en el ámbito estatal y la segunda es la que permitiría la intervención federal en aquellos municipios que se suponiera que están intervenidos por el crimen organizado. Entonces, sin lugar a dudas que la redacción de esas reformas y, en todo caso, su aprobación por el Congreso, no hay que olvidar que mientras que en Cámara de Diputados probablemente el partido del gobierno vaya a tener mayoría, pero en el Senado no es así, tendría que negociarse con el Senado también, pues va a ser muy relevante para los siguientes pasos en materia de seguridad en el país, Lili. En ese sentido, yo creo que la negociación se va a parecer más al último año de este sexenio, es decir, desde más o menos desde el verano del año pasado, cuando las negociaciones se entorpecieron, que en los primeros 2 años, ¿no? Que tuvieron mucho más que ver con las reformas del pacto. En ese sentido, yo creo que sí va a ser una negociación muy fina, va a tener que tener el consenso también de otros actores como los gobernadores, porque sin lugar a dudas ese tipo de reformas tocan intereses muy importantes. Es decir, que los gobernadores tengan una policía única, un mando único, en vez de que los municipios tengan las facultades sobre la seguridad, no es un tema trivial. No es trivial que el presidente Calderón nunca logró pasar una reforma de este tipo. ¿Crees que ahora sí se puede aterrizar? Me da la impresión de que sí, sobre todo por la siguiente razón. El PAN estuvo impulsando esta reforma en la segunda mitad del sexenio del presidente Calderón. En ese sentido, me parece que no se pueden oponer en esta ocasión. Que no creo que se vayan a oponer. Me parece que es una negociación que va a ser similar a aquella de la reforma energética. Es decir, que la gran negociación va a estar en los detalles. No tanto en que se pase la reforma. La reforma yo creo que va a pasar. Pero yo creo que la redacción de la legislación va a ser muy relevante para el apoyo y, digamos, ahí va, por supuesto, meter mucho mano la oposición. Y la cuestión del mando único de policías, que sea una sola en cada estado, sonaría, obviamente no es una sola cuestión la que se necesita para resolver el problema de seguridad. Sin embargo, ese punto puede hacer un cambio muy importante. Sí, yo te respondería de dos maneras. La primera es, hay muchos expertos en el país en materia de seguridad que dicen que esa reforma sería negativa, porque las policías municipales tienen una razón de ser. Una de las más importantes es la proximidad que tienen con los ciudadanos.
muchos municipios del país que las policías municipales tienen que ver también con que el vecino conozca quién es el policía, y eso sin duda alguna genera mecanismos de responsabilidad, de rendición de cuentas. Pero sí, es como una propuesta que odian o aman. Exactamente, es una propuesta bastante muy polémica. Extremista, ¿verdad? O la odian o la aman, o la descalifican totalmente o la adoran. Así es. Yo no soy experto en seguridad, pero sí creo que una reforma de mando único posibilitaría que haya una rendición de cuentas muy claras. Es decir, mientras que en un esquema de mando policial municipal tú haces rendir cuentas a un montón de presidentes municipales, en el país hay más de 2.400 municipios, en un esquema donde el gobernador del estado tenga que responder por cada uno de los delitos, sin duda alguna me da la impresión de que va a generar un mecanismo más poderoso para que los gobernadores rindan cuentas y se pongan las pilas en ese tema. Sin embargo, me da la impresión también que es un esquema en una federación como somos en México, que solamente es una solución temporal, no es una solución permanente. Ahora, por último, con el tipo de personalidades que quedaron en la Cámara de Diputados ahora de todos los partidos, esperamos ver una Cámara de Diputados muy activa, con mucho pleito, con mucho protagonismo, movida o más mediocre. ¿Qué podemos esperar del desempeño de estos nuevos diputados? Yo creo que ahí la respuesta tiene mucho que ver con la configuración en números. Es decir, como ahora, al menos en una de las cámaras, el partido en el gobierno va a tener junto con sus aliados la mayoría, me da la impresión de que va a ser mucho más vociferante la oposición. Yo creo que tanto el PAN, pero sobre todo los partidos pequeños y medianos, el PRD quedaría más o menos con 11% de la Cámara. Realmente. Y es que llegan personas muy aguerridas. Sí, por supuesto. Entonces, a mí me da la impresión, pero yo no soy experta en ello, me da la impresión de que vamos a ver mucho grito y sombrerazo. Sí. Bueno, finalmente un congreso vivo. Preferimos un congreso vivo que a que estén durmiendo como ha ocurrido. Por supuesto. Yo creo que va a ser positivo en cierta medida, sobre todo en términos de que vamos a tener un congreso que va a tratar de hacer más, de rendir cuentas al gobierno federal. Me da la impresión de que mientras que el Pacto por México dejó muy buenas reformas, hubo una parte esencial del Congreso Federal que se perdió y que finalmente su principal función es hacer rendir cuentas al Poder Ejecutivo, a Presidencia de la República, al presidente, pero también a todo su gabinete. Y en ese sentido creo que este Congreso, con la nueva conformación de la Cámara de Diputados, va a ser un Congreso que va a hacer rendir cuentas más al presidente. Los partidos chiquitos van a tener que gritar mucho para hacerse notar. Van a tener que gritar mucho para llegar, porque al menos en la Cámara de Diputados, su único mecanismo, digamos, de dejar claro su posición sobre ciertos temas no va a ser negociando, sino va a ser hablando, vociferando, tratando de estar en medios y de decir por qué no están de acuerdo con A, B, C, D, ley. Gustavo Gil Ramos de Integralia, te agradecemos mucho tu análisis político y esperemos que, valga la redundancia, no se politicen demasiado las cosas en el Congreso de la Unión y pues se vea por el bienestar de los mexicanos antes que por los intereses propios. Me ha gustado haber estado contigo. Gracias. Gracias a usted también por escuchar esta conversación. Soy Lili Telles, le deseo muy buenas noches. Continúe, si va a seguir despierto, continúe con la programación de Azteca Opinión y nos vemos el próximo jueves. Gracias.